Buenas tardes a todos. Aquí estamos un miércoles más, fiel a nuestra cita de las 5 de la tarde en la emisión de estos vídeos en directo para acercarles a todos ustedes, a vuestras casas o donde estéis, los conocimientos y los saberes del psicoanálisis, que son muchos y que hay que difundirlos porque son muy importantes. Bueno, ya saben, como siempre, que emitimos en las páginas de Facebook Psicóloga Psicoanalista Pino Lorenzo y en Focus Familia. Ya saben que si tienen alguna pregunta la pueden hacer en directo y contestamos en directo. Hoy nos vamos a meter con un tema muy serio, como es el tema del chiste. El chiste y su relación con lo inconsciente. Este título que he puesto hoy para esta emisión en directo corresponde al título de una obra de Freud que publica en el año 1905, El chiste y su relación con lo inconsciente. No sé si alguna vez ustedes se han preguntado por qué en épocas, o bien cuando pasamos una época sombría o una época triste, o a nivel general se pasa una mala época, suelen proliferar los chistes, como por ejemplo la etapa o la época en la que estamos pasando ahora con esta pandemia, que proliferan los chistes por los diferentes medios, las redes sociales, la mensajería instantánea, a una velocidad que llama la atención comparado a lo mejor en otras épocas donde pues la gente no está tan aturullada, no está tan asustada o no está tan alarmada como en estos periodos de alarma. Bueno, hoy vamos a explicar un poco, hoy nos vamos a conocer en profundidad la esencia del chiste y vamos a ver que tiene una importante función en la vida anímica de los sujetos. Vale, además, ¿no? A veces puede parecer que por ser algo chistoso, algo que produce la risa, algo que en general es algo distendido, que no tendría ese carácter serio, sin embargo cumple una importante función en el sujeto y en la vida psíquica del sujeto. Bueno, tenemos que decir que el chiste ha tenido poca atención científica y psicológica. Es decir, poca atención científica en el sentido de lo importante que es para la vida anímica del sujeto, ¿no? Esto nos lo dice Freud ya cuando publica este texto en 1905, pero hoy también podemos ver cómo la investigación científica o psicológica sobre el proceso del chiste o sobre el fenómeno del chiste es muy poca, ¿no? En relación, como digo, la vida anímica del sujeto es muy poca. Con lo cual, cualquier información que queramos conocer sobre este tema, nos tenemos que ir a la obra de Freud. Y así, si ustedes hacen una búsqueda en Google y ponen el chiste, importancia psíquica o cualquier cosa así relacionada con el chiste y algo psíquico, les va a remitir seguramente a esta obra de Freud. Con lo cual podemos decir que casi es una de las pocas, no sé si la única, pero de las obras que tenemos, de las pocas obras que tenemos en relación a este tema. Bien, vamos a definir el chiste. El chiste podríamos decir que es todo aquello que contado hábil y conscientemente hace surgir la comicidad en otro, al que se lo contamos. Vamos a poner un ejemplo, bueno, esto no creo que haga falta poner un ejemplo de un chiste porque seguramente hoy estoy segura que los que me están escuchando habrán visto o leído o le habrán contado o ustedes habrán contado algún chiste. Estoy casi segura. Pero bueno, vamos a contar uno. Bueno, esto es un médico que está explorando a la mujer de un amigo. Y bueno, termina la exploración y le dice al amigo, dice, no me gusta nada. Y el amigo le dice al médico, le confiesa al médico, dice, a mí hace tiempo que tampoco. Bueno, este chiste, ¿no? Que
a producir la hilaridad o puede producir la hilaridad. Luego vamos a ver también que los chistes tienen un público determinado, ¿no? Que no todos reímos de los mismos chistes, ¿no? Pero este chiste va a producir, pues eso, la risa. Y hoy vamos a ver qué es lo que está detrás del chiste o qué es lo que está detrás de la producción de esa risa. Para acercarnos a la función del chiste, vamos a hacer una división del chiste. Vamos a dividir el chiste en dos tipos de chiste. El chiste inocente e ingenuo y el chiste tendencioso. Podríamos decir que el chiste inocente o ingenuo es aquel que tiene que el fin en sí mismo es el chiste. Es decir, el fin que tiene ese chiste en sí es la producción de placer, la producción de ese goce que nos da la risa. Ese sería el medio o la función que tendría este chiste. Los chistes ingenuos o inocentes son chistes que, a diferencia del otro tipo de chistes, que son los tendenciosos, no tienen una intención, o la intención que tienen es provocar la risa, provocar la hilaridad en el otro, provocar el placer en el otro. Entonces, vamos a ver que estos chistes, que el chiste ingenuo tiene que ver con juegos de palabras, con utilizar una misma palabra que tiene dos significados, de tal manera que dicho en el chiste, ¿no? De tal manera que esa palabra utilizada en el chiste con uno de los significados, el otro significado que tiene la palabra es la que va a producir nuestra hilaridad. O por ejemplo, son chistes donde a construcciones, por ejemplo, de frases o aforismos o refranes cambiadas algunas palabras nos hace remitir a otra situación que provoca nuestra risa. O chistes donde escribiéndose la palabra de diferente manera tiene similcadencia, es decir, al oído suena igual, provocando la risa cuando se dice. Ahora voy a poner un ejemplo para que se entienda. Pero lo que sí me gustaría comentarles antes de poner el ejemplo es que en estos tipos de chistes lo que hay implicado es el juego de palabras, la polisemia de la palabra, ¿no? Las palabras tienen muchos significados. Y el lenguaje español es un lenguaje muy rico en significados, ¿no? Hay palabras que pueden tener 2 y 3 significados. Y el chiste, entre otras creaciones, porque también la creación poética utiliza la polisemia de la palabra, pero el chiste también para su construcción va a utilizar el diferente sentido que tiene la palabra. Vamos a poner un ejemplo para que se entienda esto del chiste ingenuo, que luego nos va a hacer entender mejor el chiste tendencioso, que es el que provoca realmente más hilaridad y más risa, el chiste tendencioso, ¿no? Donde el chiste inocente puede producir una ligera sonrisa, un ligero placer, ¿no? Al escuchar esa situación graciosa, el chiste tendencioso va a descargar nuestra hilaridad en forma de risa. Y vamos a ver luego por qué, ¿no? Bueno, Freud pone un ejemplo de este tipo de chiste donde un ciego le pregunta a un paralítico, ¿cómo anda usted? Y el paralítico le responde, como usted ve. Bueno, este sería el chiste, ¿no? Aquí, esto que decía de la polisemia de las palabras, ¿no? ¿Cómo anda usted? La palabra andar puede ser tomada o bien con el significado común de la palabra andar, que es caminar, o bien con el significado de la expresión ¿cómo anda usted? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿No? Ya esta primera frase del chiste ya podría ser chistosa, ¿no? Que un ciego le pregunta a un paralítico ¿cómo anda usted? Pues ya esto podría producir la risa o la hilaridad. Sin embargo, vamos a ver, perdonen, sin embargo, vamos a ver
que es en la segunda parte del chiste donde produce la descarga realmente de la risa, que es cuando el paralítico le responde al ciego que como usted ve, es decir, con perdón de la expresión, una puta mierda, es decir, usted no ve un carajo y yo ando un carajo porque soy paralítico, ¿no? Pero nuevamente, en esta segunda parte del chiste, que es la que produce la hilaridad, se vuelve a utilizar la palabra ver en su doble sentido. Por un lado, ver de ojo, de mirar, como usted ve, pero también ver de esa expresión que usamos coloquialmente de cómo ve, ¿no? Cómo ve las cosas, cómo le van, cómo ve, ¿no? Es una forma, una expresión coloquial que se utiliza que no tiene tanto que ver con el mirar. Sin embargo, en este chiste magistralmente se usa para que este doble sentido de la palabra provoque la risa. ¿De qué ríe? Cuando el sujeto ríe con un chiste de estos, ¿no? O con cualquier chiste donde, como diga, haya una situación así de juego de palabras, de doble sentido, de similcadencia, de retruécano, ¿no? ¿Por qué ríe el sujeto ante estas situaciones? Bueno, aquí lo que nos va a explicar Freud es muy, muy interesante, muy interesante. Les animo, como siempre, que si tienen cualquier pregunta o quieren contar cualquier chiste, lo pueden hacer. No se repriman, que están en el sitio ideal para ello. Aquí no reprimimos ninguna intervención, ningún chiste, nada. Bueno, a menos que me insulten, claro. Pero hasta eso lo podríamos interpretar, hasta eso lo podríamos interpretar. Bueno, ¿de qué ríe el sujeto en este tipo de chistes? Estamos con los chistes ingenuos o inocentes, que a diferencia de los chistes tendenciosos, que los vamos a ver después. Bueno, lo que nos dice Freud es que estos chistes nos recuerdan, o el placer que produce en el sujeto, sobre todo en el oyente, el placer del chiste se produce sobre todo en el que escucha el chiste, no tanto en el que hace el chiste. ¿Vale? Es el oyente en el que se produce la hilaridad y la risa, ¿no? El que hace el chiste ya, ¿no? Tuvo ese placer cuando escuchó el chiste, ¿no? Pero cuando lo cuenta es el otro, el que siente el placer o el que ríe, ¿no? Freud nos dice que el sujeto que el sujeto realmente, que el placer del chiste realmente es el placer sustitutivo del jugar del niño. A ver cómo lo explico. El chiste vendría a sustituir un placer al que hace largo tiempo el adulto tuvo que renunciar. En una época de la vida del niño, el niño utiliza el juego de palabras por el placer en sí que le da jugar con las palabras, ¿no? Inventa palabras nuevas, dice palabras que le hacen ver diferentes sentidos y que le producen placer el escucharlas, puede incluso inventar con otro niño un lenguaje de palabras. En esta época de su vida, mientras el niño está aprendiendo el idioma, se le permiten todos esos errores, comete errores, ¿no? No sigue la estructura lógica de la comunicación, sujeto, verbo, predicado, ¿no? Si uno puede decir el predicado, el verbo, ¿no? Mezcla todo, ¿no? Sin artículo, con artículo, ¿no? Como, no se me vino a la imagen esa forma de hablar de los indios, ¿no? Que está todo mezclado, ¿no? Que están las estructuras mezcladas, ¿no? Entonces, eso le producía mucho placer al niño, ¿no? Mientras estaba aprendiendo, ¿no? Sin embargo, la labor, el juicio crítico, la labor educadora va limitando ese placer, va limitando ese juego de palabras en el niño, ¿no? Le va poniendo límites y el niño va teniendo que poco a poco renunciar a ese jugar, a esos sonidos inconexos, va teniendo que renunciar por ir, ¿no? Aprendiendo un nuevo idioma. ¿Qué pasa y qué nos dice el sujeto? ¿Y qué nos dice Freud? Que el sujeto nunca renuncia a algo que nos produjo placer. Por lo tanto, ese placer
que el niño tiene que ir abandonando por el juicio crítico, ¿no? Por entrar en una cadena de comunicación racional, ¿no? Que tiene todo un orden. Sin embargo, el niño que tiene que ir renunciando nunca lo va a hacer del todo y será en forma de chiste como tendrá una manera nuevamente de volver a jugar con las palabras. Con lo cual, nos dice Freud, cuando reímos del chiste, de este tipo de chiste, lo que realmente está sucediendo es un sustituto de aquel placer añejo que nos dio jugar con las palabras. Dice, es como si, dice, aunque el chiste ingenuo e inocente no tiene una tendencia, no tiene una intención, como decíamos antes, sin embargo, sí es como si estuviera un poco o fuera dirigido contra el juicio crítico, ¿no? Es como si quisiera darle una patada al lenguaje o darle una patada al juicio crítico y decir, mira, todo esto a nivel inconsciente, ¿no? Piensen en el título de la charla de hoy, el chiste y su relación con lo inconsciente, ¿no? El sujeto nunca sabe de lo que ríe y el que cuenta un chiste tampoco sabe lo que con el chiste está contando. Uno ríe y no sabe de lo que ríe, es un proceso inconsciente, ¿vale? Pero realmente lo que decía, ¿no? Es como si estuviera yendo contra el juicio crítico, ¿no? Como si estuviera diciendo, ¿no? Voy a satisfacer, a volver a ser niño, ¿no? Voy a volver a ser niño, como si, ¿no? Pudiera volver a gozar de aquello que le dio tanto placer y a lo que tuvo que renunciar. Luego Freud nos va a poner otro tipo de ejemplos de chistes dentro del chiste ingenuo, también muy, muy interesante, donde ya la técnica que construiría el chiste no tendría tanto que ver con esto que decía del doble sentido de las palabras, del juego de palabras, sino con otro mecanismo que Freud describió en profundidad, como es el mecanismo del desplazamiento. Me explico. Este tipo de chiste, donde está la técnica del desplazamiento, el mecanismo del desplazamiento, serían chistes donde un interlocutor en el chiste o el chiste empieza y nos lleva por un camino, ¿no? Ahora voy a contar un ejemplo de este tipo de chiste, ¿vale? Del mecanismo. Hola, buenas tardes, Juani. Muchas gracias, Juani. Muchas gracias. Si se animan a contar un chiste, ya saben, aquí estamos para escucharlo, para interpretarlo, incluso si hace falta. Bueno, un chiste de este mecanismo, ¿no? ¿No? Ahora vamos a poner un ejemplo, quiero decir, pero ¿cómo es el mecanismo, no? A la introducción en el chiste de un interlocutor que introduce un camino por el que va el chiste, por el que va la historieta, ¿no? No deja de ser una historieta el chiste, le responde un interlocutor donde lo desvía totalmente del camino. Lo desvía, es decir, lo desplaza. Y es en ese desplazamiento del camino por el que iba el chiste o por el que iba el primer interlocutor lo que provoca el placer. Nuevamente un placer sustitutivo, que ahora vamos a ver con qué tiene que ver. Les cuento un ejemplo para que se entienda. Este es un ejemplo que cuenta Freud. Freud en este texto. Buenas tardes, Karina, de Uruguay. Saludos, saludos. Este texto, este chiste que cuenta Freud, en este texto, en el chiste y su relación con el inconsciente, pone de ejemplo muchos chistes hacia los judíos, contra los judíos. Sigmund Freud era judío y dice que son chistes que hacía la comunidad judía sobre los judíos, ¿vale? No que venían de fuera, sino eran los propios judíos los que hacían esos chistes sobre ellos, ¿no? Y decían que, claro, ellos mismos conocían sus defectos como para poder hacer estos chistes, ¿no? Pues uno de esos chistes que cuenta tiene que ver con este mecanismo del desplazamiento que les estoy explicando, y es que, bueno, ¿no? Dentro de
del judaísmo, ¿no? O entre los judíos, pues hay como una obligación de pues aquellos que tienen más dinero dar o ayudar al que tiene menos dinero, ¿no? No en forma de propina o limosna, sino como una obligación, ¿no? De al que tiene menos dinero, pues ayudarle para que llegue a una situación de más dinero. Entonces el chiste a lo que iba. Un judío con menos dinero, más pobre, va a pedirle a un judío rico dinero porque no tiene dinero. Entonces le dice, bueno, le llora sobre su situación tan triste en la que se encuentra, y entonces el judío rico le da dinero. Al día siguiente, el judío rico se encuentra al judío pobre en un restaurante comiendo salmón con mayonesa, ¿no? Debe ser un plato muy exquisito, ¿no? Entonces el judío rico le dice al judío pobre, dice, o sea, de tal manera que ayer me viniste a pedir dinero porque tu situación era catastrófica y hoy te veo comiendo salmón con mayonesa. A lo que el judío pobre le responde, de manera que cuando no tengo dinero no puedo comer salmón con mayonesa y ahora que tengo dinero tampoco puedo comer salmón con mayonesa. Bueno, ese sería el chiste. Es decir, y explico el mecanismo. A la introducción de una lógica, ¿no? del judío rico, ¿no? ¿Cómo gastas el dinero que yo te presté cuando no tienes dónde caerte muerto? El judío pobre nos intenta colar su lógica, que nos desplaza hacia otro área de pensamiento. Y es ahí donde se produce la risa. Es por eso motivo donde se produce la hilaridad, el placer de la risa. ¿Y por qué? Nos dice Freud. ¿Por qué reímos ante situaciones o ante chistes de este tipo? Dice, aquí tendríamos nuevamente que ir a nuestra tierna, bueno, no tierna porque a nuestra infancia, perdón, tendríamos que volver a ir a nuestra infancia para volver a encontrar en nuestra infancia un placer al que tuvimos que renunciar a lo largo de nuestra labor educadora, como era el placer de disparatar, ¿no? Disparatar, decir cosas sin sentido. Al a un tema o a un discurso que estamos haciendo, ¿no? El niño puede pasar de un discurso a otro, lo que decíamos antes, ¿no? Que tiene que ver con el juego de palabras, en este caso, cuando ya no solo que no tengan sentido las palabras, sino que puede dar mensajes que no sean racionales, ¿no? Cosa que también el juicio crítico va limitando y la labor educadora también va limitando, de tal manera que a medida que vamos siendo adultos, el disparatar va quedando atrás y en pocas ocasiones nos permitimos disparatar. De hecho, cuando una persona disparata mucho, ¿no? Cuando encontramos una persona que pues pasa de unos pensamientos a otros en su discurso sin ningún sentido, solemos tacharla de loca, ¿no? O sea, tan es la influencia de ese juicio crítico, ¿no? Y hemos renunciado tanto al placer que en pocas oportunidades ya en nuestra vida adulta tenemos la oportunidad de disparatar. Pues una forma enmascarada de disparatar, Freud nos va a hablar de otra forma de disparatar que ahora la voy a comentar, que es muy interesante, ¿no? Pero una forma, podríamos decir, enmascarada de satisfacer ese placer al que tuvimos que renunciar, como era el placer de disparatar, porque al niño le produce mucho placer disparatar, es el chiste, ¿no? Es el chiste. En ese instante en que reímos, vuelvo a decir, sobre todo en quien ríe en el chiste, que es en el que se produce el verdadero placer en este tipo de chistes, en los chistes ingenuos, ¿vale? Es decir, el que ríe, ¿no? Ríe satisfaciendo, ¿no? O como un satisfacer sustitutivo de este placer de disparatar. Entonces, como decía, Freud nos dice que en la edad adulta es muy difícil que
encontremos una situación donde el sujeto disparate, ¿no? Y nos habla de la intoxicación tóxica, ¿no? De el consumo de la utilidad social del alcohol. Es muy interesante, ¿no? Si leen este texto, no recuerdo ahora el capítulo en el que está, pero es muy interesante, ¿no? Dice Freud que cuando uno está bajo los efectos de una sustancia tóxica, ¿no? Como el alcohol, el alcohol permite disparatar, ¿no? Uno bajo los efectos del alcohol disparata, el juicio crítico es como baja, ¿no? Dice, es común, por ejemplo, como los estudiantes, ¿no? en la época estudiantil, donde tenían que poner gran trabajo psíquico en los estudios, dice cómo los estudiantes buscaban con ahínco o necesitaban también aquellos espacios en las cervecerías, ¿no? A mí me recordó las cafeterías de las facultades, ¿no? Es curioso, las cafeterías de las facultades en las universidades muchas veces pueden llegar a acumular más gente que las propias aulas magnas o en las propias aulas de las clases, ¿no? Entonces, Freud nos dice, en esos espacios, dice, es como si el juicio crítico, es como si el trabajo psíquico que hemos tenido que estar poniendo en todo ese trabajo psíquico intelectual viniera a encontrar en el relajo de esas conversaciones acompañadas de una cerveza ese placer cercano al disparatar, ¿no? Me resultó interesantísimo, interesantísimo. Bien, entonces, esto con respecto a los chistes ingenuos o a los chistes ingenuo o inocente. Pero luego el Freud nos va a traer el otro tipo de chiste que también es interesante. Y Freud nos habla de otro tipo de chiste, que es el chiste tendencioso. Y nos dice Freud, dice, ya aquí el placer del chiste ya no está, el chiste no es el fin en sí mismo, ¿no? Ya no solo está en esa producción de placer, ¿no? Sino que además hay una tendencia que se satisface en el chiste. Y en este caso sí, la tendencia que se satisface se va a satisfacer en el oyente, pero también se va a satisfacer en el que hace el chiste. Y Freud nos va a hablar de dos tendencias que se satisfacen en el chiste. La tendencia sexual u obscena y la tendencia hostil. Para explicarnos esto de las tendencias que se satisfacen en el chiste, él nos hace toda una introducción de que precisamente la pulsión y el afecto más coartado, limitado, reprimido de la actividad psíquica en el niño va a ser lo sexual, la pulsión sexual y la hostilidad, el afecto de la hostilidad, ¿no? Lo sexual lo tenemos claro, ¿no? Que al niño se le reprime desde muy pequeñito su sexualidad. No solo se le reprime, sino se le va indicando el camino por donde debe desarrollar su sexualidad. Se le van poniendo límites, ¿no? La pulsión sexual. De esta manera, de esta otra, de esta sí, pero de esta no, hasta el matrimonio, ¿no? Si nos retrotraemos a la época en que Freud escribía este texto, ¿no? El sexo, la relación sexual después del matrimonio, hoy podría ser cuando tengas una pareja seria, ¿no? Bueno, miles de cosas, ¿no? Y la hostilidad también es un afecto que ha sido muy educado, muy coartado, muy reprimido, ¿no? El niño en sus primeras manifestaciones, ¿no? Si está jugando con otro niñito y un niño le quita un juguete, la primera reacción del niño va a ser o quitarle el juguete sin tener en cuenta si puede o no hacer daño al otro niño o pegarle directamente, ¿no? Quiere decir, hay una respuesta hostil, ¿no? No hostil en el sentido negativo, es una respuesta de defensa
que también la labor educadora va coartando, va limitando. Entonces, lo que nos viene a decir Freud, y ya para ir resumiendo, porque ya vamos terminando el espacio de estos vídeos en directo y me gustaría dar al final un poquito de tiempo por si alguien tiene que hacer alguna pregunta. Lo que nos viene a decir Freud es que con los chistes sexuales, que son los comúnmente nosotros en España solemos denominar los chistes verdes. No sé si en otras partes del mundo, como hay personas aquí que nos están escuchando desde otros lugares, no sé si también se les conoce como chistes verdes, ¿no? Pero tanto los chistes verdes como los chistes hostiles serían, no solo ahí estaría en juego el placer en sí de la, ¿no? Pues, de lo que decíamos antes, ¿no? Del placer del juego de palabras o de la risa que puede provocar el chiste en sí, como de la tendencia que se satisface. Una tendencia que se satisface reprimida y que momentáneamente, en el corto espacio de tiempo que dura la risa, que dura ese placer de reírnos, se levanta la represión. Es como si en ese instante esas tendencias reprimidas se satisfacieran. Fuera un placer sustitutivo de esas tendencias a las que tuvimos que ir renunciando por la labor educadora. Entonces, lo que provoca realmente la risa en este tipo de chistes sería el levantamiento de la represión, sería la satisfacción de esta tendencia sexual cuando cuento un chiste verde, ¿no? Chiste verde que generalmente están dirigidos hacia la mujer, ¿no? Ya hoy en día no es tan común contar chistes verdes porque bueno, los colectivos feministas han ido mucho en contra del chiste verde, ¿no? O el chiste sexual, ¿no? Pero antiguamente, cuando se contaba más el chiste verde, fundamentalmente el chiste verde se dirigía hacia la mujer, ¿no? Y el chiste hostil, pues se dirige, como su palabra lo dice, está dirigido también contra alguien o contra algo, ¿no? Es una forma de satisfacer la tendencia hostil en el chiste, disfrazado de chiste, de tal manera que el sujeto ni sabe cuando se ríe ni sabe de que se está riendo, porque es probable que si se supiera de que está riendo o el que cuenta el chiste supiera de lo que, ¿no? Lo que produce la risa en ese chiste, es probable que o no se riera o no contara el chiste, ¿no? O sea que todo tiene que ver a nivel inconsciente, ¿no? Por eso el chiste y su relación con lo inconsciente, ¿no? Que es el título del vídeo de hoy. Se puede decir que el chiste hostil es un mensaje que quiero enviar y algo que necesito expresar. Exactamente, exactamente, solo que a nivel inconsciente, ¿vale? Si yo hago un trabajo a nivel inconsciente, quiero decir, puedo luego utilizarlo a nivel consciente, ¿no? Pero quiero decir, si, si a nivel inconsciente me sale la respuesta, ¿no? Es a nivel inconsciente como se está produciendo esa satisfacción, porque si yo llego realmente a darme cuenta, ¿no? Imagínense que me viene, vamos a poner una situación, porque Freud nos habla, en el chiste hostil, nos habla de que nos podemos encontrar con dos tipos de obstáculos, un obstáculo exterior y un obstáculo interior. El obstáculo interior es el que acabamos de nombrar, la represión interna, ¿no? Es decir, la represión que hay en mí. Y el chiste hostil iría en contra de esa represión, ¿no? A favor de la satisfacción sexual, ¿no? Y en contra de la represión, pero la represión que hay en mí. Pero luego Freud nos dice cuando el obstáculo no es interno, sino externo. Imagínense, ¿no? Que tengo un jefe muy hostil o un jefe duro o que me dice cosas y genera hostilidad en mí. Es probable que me pueda, ¿no? Entonces ahí Freud dice, algo que jamás le podría decir al jefe si no fuera en forma de chiste,
por las circunstancias, por las consecuencias que traería, la digo en forma de chiste, pero de forma inconsciente, ¿vale? Porque es probable que si yo me doy cuenta de lo que voy a decir y estoy hiriendo al jefe, probablemente no lo diría. Vale, o sea, que se produce una satisfacción a nivel inconsciente, pero sí efectivamente es un mensaje que quiero enviar y algo que necesito expresar, sin tan siquiera yo saber que lo necesito expresar, pero lo estoy expresando, aunque yo no sepa en el chiste cuando me río, ¿de qué me río? Yo ya lo estoy expresando, el placer me lo llevo para mí, me lo llevo para casa, me lo como. ¿Me explico? No necesariamente tengo que darme cuenta, ahora que estamos hablando del chiste, Freud, y ya para terminar voy a contar un ejemplo de esta pregunta que nos hace Karina, ¿no? De el chiste tendencioso hostil cuando además hay un obstáculo externo, ¿no? Eh, Freud pone el ejemplo de un rey que, bueno, va por su reinado, en el pueblo en el que reina, y entonces ve a un súbdito, a un lugareño, a un campesino, con un enorme parecido a él. Entonces se le acerca y le pregunta, ¿la madre de usted trabajó en palacio? ¿No? Es decir, aquí en esta pregunta, poco más o menos está queriendo decir, ¿no? Que son ellos hermanos y la madre. Bueno, cuento el chiste y luego lo explico para no fastidiarlo. Dice, la madre de usted trabajó en palacio, a lo que el súbdito contesta, dice, no, pero mi padre sí. Es decir, ante la ofensa que recibe el súbdito de que le ha llamado puta a su madre, y sin poder defenderse porque es el rey, y si se defiende gritándole o sacando su hostilidad, el rey lo elimina, ¿no? Le responde en forma de chiste con una ofensa, con una hostilidad. Dice, no, pero mi padre sí. Es decir, la puta sería su madre, ¿no? Vendría a querer decir. No sé si se ha entendido de esta manera, Karina. Bueno, eh, bueno, realmente es apasionante este tema por todo lo que nos puede contar el chiste y todo lo que el chiste puede también hablar de nosotros como sujetos psíquicos, ¿no? Bueno, pues nada, para ir terminando ya, pues recordarles que volveremos otra vez a estar el próximo miércoles a las 5 de la tarde en un nuevo vídeo en directo. Ya saben que si les ha gustado este vídeo, pueden compartirlo con otras personas para que también otras personas pues, puedan disfrutar del psicoanálisis y del saber inconsciente. Bueno, muchas gracias y buenas tardes.